Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países de las 3 Américas, en Europa, en África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Este programa que es hecho especialmente y con todo cariño para usted y para toda su familia. Estamos comenzando un año más para los que estamos en presencia del gran y maravilloso Dios, un año de alegrías, de victorias y experiencias con Él. La Biblia nos enseña que las aflicciones que vivimos son vencidos porque Jesús venció todas las cosas. Comenzamos este programa deseándole a usted que nos dio la honra de su presencia el año pasado. Tenga un feliz año nuevo y el Señor le llene de bendiciones. Y nosotros que hacemos el programa anunciando el Evangelio eterno, aprovechamos para renovar nuestro compromiso de siempre estar buscando del Señor aquello que vamos a presentar en cada programa, para transmitir un mensaje de parte de Dios y que tú te aproximes a Él y te permita vivir una experiencia real con el Señor, tan maravilloso. En el primer segmento, Lecciones del Manaim de este año 2021, con los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, usted descubrirá cuáles son los tesoros de la gracia. Después, en el segmento Accesibilidad con la doctora María Min, traerá una palabra de renueva para padres con niños de necesidades especiales y nos llevará a una reflexión sobre nuestro papel sobre este tema. En el segmento Perfecto Loor, vamos a ver cuán importante ha sido el aprendizaje de instrumentos musicales para nuestros niños a lo largo del año 2020. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Sandra Carballo hablará sobre el poder de Dios en la vida de Sansón. Vamos a entonar ahora una alabanza a Dios y posteriormente estaremos con segmento Lecciones del Manaim.
Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Es una satisfacción contar con su importante audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo tiene que aproximar la cámara de su celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual nos puedes enviar un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su experiencia, su testimonio. Todos los mensajes son vidas y mensajes que tienen gran importancia para nosotros, incluso para ayudar a la producción de los programas, pero debido al tiempo disponible, podemos citar al aire solo algunos mensajes. Y la primera de ellas viene del estado de Río de Janeiro, ciudad de Barra Mansa, enviada por André y Patricia Day, que así comentaron: alabado sea el Señor, la enseñanza que alcanzó grandemente nuestros corazones como alimento fuerte. Y prosigue: la gracia es el alimento de la fe. Haciendo uso de los recursos de la gracia, estamos fortaleciendo la fe y manteniéndonos firmes en la caminata rumbo a Jerusalén celestial. Una respuesta que muchos entendieron muy bien. Amén. Por el tema que estudiamos. De Florianópolis, de Santa Catarina, escribió Aline González: la enseñanza es una bendición, la fe viene por el oír. Un don maravilloso de Dios. Muchas experiencias con las oraciones en la madrugada. Dios es perfecto y ha oído cada oración de su pueblo. Nosotros habíamos hecho la pregunta: ¿qué hizo la gracia de Dios por su vida? Y tuvimos muchas respuestas, y por eso vamos a traer unos comentarios más sobre la misma pregunta, comenzando por uno de Portugal, ciudad de Cartaxo. Marcos, un diácono de la iglesia nuestra allá. Un abrazo a todos los hermanos de las iglesias de Europa. Y él dice: yo estaba muerto diciendo que lo que la gracia hizo en su vida. Yo estaba muerto en mis pecados, no tenía vida, y sin merecer, y nunca mereceré, la gracia del Padre me dio una nueva vida, la vida del Señor Jesús. Esa vida hizo de mí un hijo del Padre Celestial, heredero del Espíritu Santo que me fue dado por el Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Amén, gloria a Dios. Sergio, Isabela Martínez Lima, 8 años, de Olinda, Pernambuco. Nuestro abrazo cariñoso, fraternal a Isabel y a todos los niños, intermedios y adolescentes que participan mucho del programa. Siempre han estado con nosotros. Ella respondió, miren su respuesta: nuestra comida nunca faltó en nuestra mesa. El Señor también curó a mis familiares. Muchas veces, desde que nací, Dios nunca nos dejó solitos. Y Jesús, uno de los atributos, uno de los nombres atribuidos a él fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nosotros no estamos solos. Raquel, de Fortaleza, en Ceará, envió su respuesta. La gracia de Dios en la vida de ella hizo y continúa haciendo todos los días una nueva criatura, una persona muy feliz, aún delante de las adversidades y de las luchas que enfrentamos. Y ella continúa diciendo: podemos decir que delante de esta gracia que nos alcanzó, nosotros somos muy, muy felices, pues servimos a un Dios vivo. Aleluya. Amén. Graucieli, de Asunción, Santos de Matos, de Ponto Seguro, en Bahía, respondió: la gracia de Dios me alcanzó a mí y a mi familia, y vivimos cada día por esta gracia maravillosa. Gloria a Dios. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios.
Hoy nuestro tema será sobre los tesoros de la gracia de Dios, comenzando con la lectura del texto bíblico, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué tema maravilloso, Daniel? Los tesoros de la gracia. Una bendición, ya que la gracia de Dios, Sergio, trae incontables riquezas a la vida del hombre, comenzando con la mayor de todas ellas, que es la salvación, es decir, la vida eterna. Recordando que todas las riquezas de la gracia están en el cuerpo, esto es, la gracia acontece cuando el cuerpo ora entre ella, se reúnen en la misma comunión. Con un propósito, la iglesia, el cuerpo, se reúne con un propósito de servir a un mismo Dios, en esta unidad del Espíritu. Cuando esto sucede, es decir, cuando estamos conectados al cuerpo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ¿qué sucede? La gracia de Dios es derramada, Sergio. Amén. Ya hemos hablado sobre gracia y fe. Y hoy destacaremos los tesoros que están en el depósito de la gracia de Dios. La iglesia no puede dejar de lado o volverse independiente de los apelos extraordinarios del misterio del Evangelio, del Señor Jesús. Y cuando hablamos de misterio, evangelio, gracia y fe, nos estamos refiriendo a la agente de unión entre Dios y el hombre, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está profetizado en la figura de la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para dar vida, salvación al hombre. Lo que fue, Sergio, evidenciado, fue evidente en el Pentecostés, en el derramar del Espíritu Santo. Ahora, para hablar del poder de la sangre del Señor Jesús, vamos a volver al Antiguo Testamento, con la figura del tabernáculo. Está aquí en la proyección y también de la misma forma en esta maqueta ilustrativa. Ya conversamos, ya trajimos muchos aspectos. Hace muchos programas. Sí, proféticos sobre el tabernáculo. ¿Y por qué la sangre de Jesús está tan relacionada con el tabernáculo? Porque el tabernáculo fue un lugar construido y utilizado para que Dios pudiese habitar y hablar con el pueblo de Israel en el pasado. Y todo, Sergio, todos los detalles, las medidas, los materiales, los colores, los utensilios y las preparaciones, todo del tabernáculo fue revelado por Dios. Y nosotros recordamos que al pasar por esta entrada, también llamada el pasaje, el primer encuentro, vamos a pasar en la maqueta, pasaban por aquí y lo primero que, todo esto aquí no se veía, pero lo primero que se veía era el altar de los holocaustos, como está en la Biblia, registrado en Levítico capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice así? Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. De la misma forma que la sangre era derramada sobre el altar del holocausto, como el primer acto del tabernáculo, el sacerdote, que representaba a todo el pueblo, para entrar a la presencia de Dios y pedir perdón y diversas bendiciones, no podía
entrar sin la sangre, como está registrado en Éxodo 29, versículo 20. Que dice así: y matarás al carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Aquí está la figura del tabernáculo, la maqueta, que ya mencionamos. Y ahora en la proyección, con un corte presentando el interior de estos dos ambientes, para traernos, Daniel, enseguida, después de la entrada, cada etapa, una secuencia revelada por Dios que era hecha para que las personas buscasen la presencia de Dios y el Señor pudiese habitar y manifestarse poderosamente a su pueblo. Y aquí, Sergio, como muestra la maqueta, el lugar santísimo es donde estaba el arca de la alianza y la gloria de Dios se manifestaba allí. Y en el lugar santo estaba el candelabro de oro con sus lamparillas encendidas, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, recordando que una vez más todo esto era profético. Pero antes de haber acceso a estos dos ambientes, al lugar santo y al lugar santísimo, que estaban aquí en la tienda, antes de eso todo comenzaba En el altar, en el arco inicial. Era el altar de los holocaustos, con la aspersión de la sangre sobre los sacerdotes. Sin sangre no se llegaba a la presencia de Dios. no había cómo. Todo esto, preste mucha atención, era una semejanza profética con el sacrificio del Señor Jesús. Es decir, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Observen, por tanto, todas estas etapas, formalidades, restricciones, especialmente el derramamiento y aspersión de la sangre, todo esto tenía que ser observado para que el pueblo, a través del sacerdote, pudiese tener acceso, llegar a la presencia de Dios. Ante esta explicación y mostrado, una vez más, mostrando la semejanza profética con Jesús en el Antiguo Testamento y el poder de su sangre, vamos a volver a hablar de los tesoros de la gracia de Dios. La iglesia fiel es el cuerpo de Cristo que necesita vivir en función de su sangre, de la sangre de Cristo. No una sangre biológica, aquella que Jesús derramó, sino estamos hablando de la sangre que es la vida. Y que el Señor Jesús trajo de la eternidad, que es su Espíritu Santo. Hasta porque Daniel y todos, de la misma forma que el hombre, con su cuerpo físico, necesita de la sangre para realizar acciones fundamentales de la vida, como la alimentación, la purificación del cuerpo. El poder de la sangre de Jesús, observen, es necesaria. El poder de la sangre de Jesús para que el Espíritu Santo actúe en el cuerpo, en la iglesia, en el creyente, trayendo ¿qué? Purificación y alimentando al cuerpo. Y podemos hasta citar un texto bíblico que está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Que dice así: pero si andamos en la luz, como Él está en luz. ¿Quién? Él, Jesús. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La expresión todo pecado
en el original es cada pecado. Por tanto, nosotros tenemos la sangre del Señor Jesús, que es su Espíritu Santo, especialmente en los tiempos actuales, para abastecernos, sustentarnos y bendecirnos, librar, socorrer y dar comunión con Dios. Por esta razón, clamar por la sangre de Jesús es una necesidad constante. Aquí tenemos proyectado otro texto. Vamos a leer ahora el texto que abrió el programa de hoy. ¿Por qué? Porque los elementos básicos de esto habla de la sangre del Cordero y de la palabra. Los elementos básicos de toda la doctrina, de todo el Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Es muy importante. Son la sangre y la palabra. Ya hicimos referencia aquí en el texto. ¿Por qué esta tan grande importancia? Cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, estaba profetizado el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Este derramamiento que vino a dar vida a la iglesia, la vida que la iglesia necesita. No existe, Sergio, otro nombre, no existe, a no ser el del Señor Jesús, o otro poder que no sea el poder de la sangre de Jesús que el hombre pueda utilizar para alcanzar la solución a sus problemas espirituales. ¿Y cómo? Esto también llamamos la atención. Usted habló de solución de problemas espirituales, es decir, salvación, la necesidad del alma, que es típico, Daniel, que las bendiciones espirituales traen con ellas resultados para las demás necesidades de la vida, sean materiales, físicas, familiares o cualquier otra. Estas bendiciones, Sergio, son dadas, son preservadas por Dios para aquellos que viven en la comunión del cuerpo. Vamos a presentar un cuadro con algunos aspectos muy importantes del clamor por la sangre de Jesús. Aquí está el cuadro, el clamor por la sangre de Jesús. Hay una expresión, una afirmación, Sergio. El clamor por la sangre de Jesús es una proclamación de fe del creyente al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confirmando y diciendo al mundo, solo el poder de la sangre de Jesús es la que nos da la victoria. El segundo aspecto es una alerta. El clamor, un clamor para este momento profético. Una alerta y una preparación incluso para este momento profético llamado del pronto, momento que estamos viviendo, en que Jesús está a las puertas para volver y arrebatar a la iglesia. Amén. Otra afirmación, Sergio. El clamor por la sangre de Jesús es una confesión de deuda. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros clamamos, nosotros estamos, en otras palabras, cuando nuestra vida se entrega, estamos diciendo lo siguiente: yo soy pecador. Yo no merecía esta gracia, esta bendición, el perdón. Yo necesito en esta hora de una bendición para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Entonces, confieso mi deuda, aquello que el Señor pagó con su sangre. Hablando de la sangre de Jesús, tiene poder. También es un ejercicio, aquí es notable, un ejercicio que consolida la fe. El clamor por la sangre de Jesús es un ejercicio, es una forma de vida que nutre y consolida la fe. Amén. Es un grito de auxilio, de socorro. ¿Por qué? Porque el recurso dado por Dios, que puede y debe ser usado cuando nosotros estamos delante de peligros imprevistos, problemas, todo lo que diariamente pasamos, desafíos, batallas, accidentes
o cualquier otra situación adversa. Y para terminar, dentro de este cuadro, es un secreto que es hecho en silencio, en el corazón. Naturalmente, uno clama junto con la iglesia de forma audible en los cultos, en las reuniones y en otras actividades, pero en la intimidad de la comunión del creyente con Dios, el clamor por la sangre de Jesús es hecho en silencio. Es entre tú y Dios y se establece una comunión. Gloria a Dios. Los tesoros de la gracia de Dios son derramados sobre el hombre y traen medios por los que la fe está siendo renovada, revigorada a lo largo del tiempo. Eso es, la gracia fortalece la fe, ya que la gracia y la fe están siempre conectadas. Y si la gracia no fuese usada, hay un riesgo de que la fe muera. Exactamente. Y por esto es esencial, es indispensable que sean usados los recursos de la gracia. Los recursos de la gracia. Entre ellas, el clamor por la sangre de Jesús, la oración, el ayuno, la lectura, la meditación en la palabra, el loor, El culto. los dones espirituales. Todo son tesoros que Dios colocó. La gracia, esta gran gracia, Dios colocó a la disposición del hombre. La gracia, amados, es el alimento de la fe. La sangre de Jesús, que es su Espíritu Santo, es un tesoro de la gracia de Dios que nutre la fe. De la misma forma que la sangre solamente está viva cuando ella circula dentro de nuestro cuerpo. De la misma forma que esto sucede, el Espíritu Santo solo opera en la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia fiel. De ahí es esencial estar unidos en el cuerpo a través de la sangre de Jesús. Entonces, una observación me gustaría hacer, Sergio. Una cosa, amados, es vida religiosa. Otra cosa muy diferente es una vida espiritual de comunión con Dios. Nosotros somos y seremos vencedores por la palabra y por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder, es un secreto que el creyente puede y debe usar a cada instante. No es necesario gritar, hablar alto o fuerte, sino en silencio, en el corazón. En cualquier situación, clame por la sangre de Jesús para que Dios te bendiga. Maranata, el Señor Jesús viene. Glorias a Dios. El segmento Lecciones del Manaim tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical sucede todos los domingos a las 10 horas, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe asistiendo al programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos una pregunta que usted puede anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora en la pantalla y la pregunta le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Cuál es su experiencia con el clamor por la sangre de Jesús? Una vez más, ¿cuál es su experiencia con el clamor por la sangre de Jesús? Participe enviando su comentario, su experiencia, su sugerencia. A seguir, yo lo invito a participar con nosotros de un loor que habla de una patria que te espera,
que me espera también. Clame por la sangre de Jesús. Tenga una experiencia de comunión con Dios. Participe de este olor. Su corazón será visitado y bendecido. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor a todos. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Por Jesus Cristo são vencedores e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver com Cristo a redimir na multidão. Lá o rio das águas vivas sai do trono do Cordeiro e do Senhor. É luminoso desde a nascente, como cristal é resplandecente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os gemidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinarão. Gloria a Dios, cómo deseamos llegar pronto a esta patria, la patria celestial. El año nuevo, con nuevas expectativas y el renuevo del ánimo para enfrentar los desafíos y crecer juntos con nuestros hijos. A lo largo del año 2020, el primer año del programa Anunciando el Evangelio Eterno, siempre presentamos el segmento Accesibilidad con el objetivo de incluir para ayudar a los padres de niños con necesidades especiales a comprender y posicionarse mejor frente a los desafíos de criar a sus hijos y a los demás a entender mejor este papel social y espiritual para ayudar a nuestros hermanos que viven esta situación. Hoy en el segmento Accesibilidad, la doctora María Min hablará sobre el renuevo en el Señor. La paz del Señor. Estamos iniciando un nuevo año y nuestro objetivo hoy es hablar un poco sobre el renuevo del Señor. Nosotros los seres humanos necesitamos de este tiempo que terminamos el 31 de diciembre e iniciamos el 1 de enero. Si pensamos bien, ¿qué cambió de un día para otro? Nada cambió. Pero lo que cambió es nuestra sensación de que un periodo fue concluido y nosotros vamos a iniciar un nuevo periodo. Es importante porque todos tenemos nuestros objetivos de año nuevo y es interesante en este momento, principalmente para ustedes los padres, renovar sus fuerzas. ¿Y dónde podemos encontrar este renuevo? En el Señor. El Señor
siempre está a nuestro lado, listo para ayudarnos, para ampararnos. En Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, a partir del versículo 21, dice así la palabra del Señor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. En nosotros que lidiamos con los niños, adolescentes, jóvenes, personas en general con deficiencia, hay un desgaste emocional muy grande, y en los padres es mucho mayor. Desde el nacimiento e incluso antes del nacimiento, muchos padres ya tienen diagnóstico de problemas de sus hijos, aún durante la gestación. Otros descubren después del nacimiento. Otros aún después de un periodo en la vida del niño. Y son sentimientos que los padres tienen que trabajar con ellos mismos. Enfrentar, mirar el preconcepto de la familia, de los amigos, de la sociedad, que muchas veces piensa que sabe tratar mucho mejor a esos niños que sus padres. Y eso es muy difícil para los padres, lidiar con eso. Entonces, son sentimientos, pero lo que más se sobrepone es una gran preocupación. La preocupación con ¿qué será del futuro de ese niño? Si ellos como padres serán capaces de suplir las necesidades de su hijo. Si ellos serán capaces de atender a todas sus necesidades. Entonces, son preocupaciones, angustias que vienen desde el nacimiento y por el resto de sus vidas. Y a medida que el niño va envejeciendo, esas preocupaciones van cambiando. Ellas van aumentando. ¿Por qué? Porque está en el mundo, está integrado en la comunidad, en la sociedad, y aún así no es fácil. Por más que nosotros seamos más acogedores, más abiertos para recibir a los niños, adolescentes, jóvenes, aún estamos lejos de un ideal. Y los padres perciben eso y tendrán que lidiar a lo largo del desarrollo de la vida del niño. Van a tener que lidiar también con esas angustias del niño, del adolescente, joven y adulto. Pero nosotros tenemos un consolador, tenemos un amparo, y ese amparo es muy fuerte. El Señor tiene todo para ayudarnos, para renovar nuestras fuerzas, para consolarnos, para ampararnos en los días de mayor fragilidad. Entonces, la palabra del Señor, la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de ustedes, padres, es lo que nos va a sustentar en este camino. Entonces, un año nuevo, nuevos objetivos, pero principalmente un renuevo en la presencia del Señor, que es aquel que puede y quiere amparar, ayudar, estar con ustedes en esta caminata. Entonces, entrega su camino y el de sus hijos en las manos del Señor. La paz del Señor. Una de las marcas del programa Anunciando el Evangelio Eterno el año de 2020 fue el trabajo hecho con la música para los niños, intermedios y adolescentes, desarrollado por la profesora Janaína Sumac. Hoy, la profesora Janaína está libre, pero nosotros preparamos el material que mostrará solo un poquito de lo que representó el segmento Perfecto Loor en la vida de los muchos niños, intermedios y adolescentes del Brasil y hasta en el exterior. Una pequeña muestra de cuánto nuestros hermanos han sido incentivados para aprender un instrumento o perfeccionar lo que ya sabían, llevando a la consideración todos los beneficios sociales, emocionales y principalmente espirituales del aprendizaje de la alabanza a Dios. Participe ahora del segmento Perfecto Loor con muchos niños que enviaron sus videos de participación a lo largo del año pasado.
Ahora vamos a hablar para los niños, intermedios y adolescentes. Usted conoce el poder de Dios, conoce bien, ya tuvo una experiencia en su vida con este gran poder. Sabía que el Señor puede hacer grandes cosas en su vida y a través de su vida, aun siendo usted niño, intermedio o adolescente. Y ustedes, padres, están enseñando a sus hijos a orar para que se vuelvan instrumentos en las manos del Señor. Participe ahora de la clase de la profesora Sandra Carballo. Hablará del poder de Dios en la vida de Sansón. Yo saludo a los niños y adolescentes con la paz del Señor. Estamos iniciando un año más y yo les deseo a todos ustedes un año de muchas victorias y alegrías y grandes experiencias en la presencia de nuestro Dios. En este mes vamos a aprender sobre el poder de Dios en la vida de Sansón. Y hoy vamos a hacer una introducción de este tema y hablar sobre el periodo de los jueces, que fue el periodo que Sansón vivió. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. El Señor les hizo una promesa de darles la tierra de Canaán y levantó a Josué, un siervo obediente, para liderarlos en la conquista de la tierra prometida y para que ellos alcancen victoria sobre sus enemigos y conquisten esa tierra. Dios les dio una orientación. Ellos tenían que ser obedientes a los mandamientos del Señor. Vamos a leer cuál fue la palabra del Señor para ellos. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Entonces, si ellos guardasen la palabra del Señor y andasen en el camino orientado por Dios, ellos serían victoriosos y poseerían Canaán. Pero para eso el pueblo de Israel tenía que enfrentar a muchos enemigos, y después de la muerte de Josué, ellos no continuaron luchando contra los pueblos que habitaban ahí. Y al convivir con ellos se olvidaron de los mandamientos del Señor y pasaron a servir a los dioses de mentira de esos pueblos. Por eso vinieron los enemigos que oprimían al pueblo y robaban el alimento y las riquezas de Israel. En medio de tanta desobediencia, habían familias que servían a Dios con temor y fidelidad. Alabado sea Dios, porque siempre existen los fieles. Y fue en medio de esas familias que Dios levantó a siervos, que Dios los usó como jueces para juzgar y liberar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos. Una de esas familias fue la familia de Caleb. Su sobrino Otoniel fue el primer juez de Israel. Él era un siervo fiel que no se olvidó los mandamientos del Señor. Por eso fue escogido por Dios para liberar al pueblo de sus enemigos. Otoniel no luchó por su propia fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios, que lo fortaleció, y él libertó a Israel de sus enemigos. Israel tuvo muchos jueces que fueron escogidos por Dios por su obediencia y temor al Señor. Todos tuvieron grandes victorias con el Señor, pues el Espíritu Santo estaba en sus vidas. ¿Y qué quiere Dios enseñarnos a través de esta historia? Así como el pueblo de Israel, nosotros también fuimos escogidos por Dios
para heredar la tierra prometida, la Canaán celestial. Pero solo seremos victoriosos si obedecemos la palabra de Dios. Muchos enemigos se levantan para intentar impedir que alcancemos la promesa que Dios nos hizo. Ellos quieren sacar nuestra bendición, sacar nuestra salvación. Pero si somos fieles al Señor, Él nos fortalece. Infelizmente, como pasó en Israel, existen aquellos que no dan valor a la palabra de Dios y son influenciados por la manera de actuar de las personas que no sirven al Señor. Por eso el pecado, la mentira, la opresión de las conversaciones que no agradan a Dios entran en sus corazones. Y ellos dejan de obedecer a las enseñanzas del Señor y pierden la salvación en Jesús. ¡Qué tristeza! Pero si el hombre se humillase delante del Señor, Dios levanta a Jesús, el verdadero justo juez, para librarnos de la muerte eterna. Y para alcanzar la Canaán celestial, tenemos que estar definidos en servir al Señor. Que Jesús sea nuestro justo juez y dirija nuestras vidas. Vamos a pedirle a Él que su Espíritu Santo venga a ser morada en nuestros corazones. Solo así venceremos este mundo. Amén. La paz del Señor. ¿Qué año de 2020? Fue un año atípico, cuando fuimos obligados a cambiar nuestras vidas, dejar de estar con las personas que amamos e ir a lugares que nos hace sentir bien, como todos sabemos. Pero uno de los lugares más especiales para estar es el Manaim. No por casualidad nosotros nos programábamos y esperábamos hasta por meses para que llegue el día para estar en el Manaim, sea en Domingo Martins como referencia para los demás o aún en los otros más de 60 Manaims repartidos en el Brasil y en el exterior. En las primeras ediciones del programa Evangelio Eterno mostramos imágenes de los Manaims de todo el Brasil, y hoy, cuando comenzamos un nuevo año, recordaremos nuestros Manaims, pero también oraremos para que prontamente toda esta situación en el Brasil y el mundo se resuelva y podamos volver a frecuentar presencialmente nuestros Manaims.
Ahora, yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted conoce al Señor, quiere tener una experiencia real con Él, escuchar su voz. Tenemos un canal directo para atenderlo. Llame gratuitamente en el Brasil, en el día o en la noche, a este número 0800-707-3076. Es el número exclusivo para los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Y usted también puede seguirnos por el Instagram o Facebook y acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata, Radio Manaim, bajar las aplicaciones gratuitamente, navegar por ellos y conocer mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Usted puede acompañarnos por nuestra agenda semanal, publicado todos los lunes en las redes sociales. La aplicación de Radio Manaim está para escuchar alabanzas todos los días y usted puede escuchar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, usted participará de la Escuela Bíblica Dominical. Esta programación usted no puede dejar de participar. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.